Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. Las hojas del castaño viejo que plantó el abuelo de Encarnación cayeron todas en una sola noche, como si el árbol supiera que alguien vendría a cerrar la casa para siempre. Encarnación. Vidal tenía 63 años cuando bajó del autobús en Mirabal, con una maleta pequeña de tela gris y un sobre con los papeles del ayuntamiento doblados en 4. Era octubre. El cielo sobre el valle estaba bajo, color de piedra mojada, y el olor a leña quemada venía de alguna chimenea del pueblo que ella ya no sabía identificar. 43 años fuera son muchos años, los suficientes para que los olores familiares se vuelvan algo casi extranjero, algo que reconoces, pero que ya no puedes nombrar del todo. Se había marchado con 20 años, recién casada con Aurelio, un hombre de la capital que había llegado al pueblo un verano a visitar a un primo, y se había quedado 3 meses más de lo previsto. Encarnación recordaba el día que partieron. Su padre en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos secos, como si no supiera muy bien qué cara poner. Su madre, agitando un pañuelo desde la ventana de la cocina. El polvo del camino levantándose detrás del autobús. Y luego, nada. La vida en la ciudad, que tiene una manera muy eficaz de llenar cada hora hasta que uno ya no recuerda cuándo fue la última vez que escuchó un arroyo. Volvió una sola vez, 16 años después, para el entierro de su madre. 3 días. Durmió en su antigua habitación, comió con su padre en silencio, y se marchó antes de que terminara la semana porque Aurelio tenía trabajo, y los niños tenían escuela, y la vida en la ciudad no espera a nadie. Su padre, Eladio, vivió solo los últimos 15 años. Encarnación lo llamaba por teléfono los domingos. Él respondía con frases cortas, que el huerto iba bien, que había llovido mucho, que el gato de la vecina se había metido otra vez por el agujero del muro. Nunca se quejó, nunca pidió que volviera. Murió en marzo, de madrugada, sin hacer ruido. El ayuntamiento tenía los papeles listos desde antes del entierro. El terreno de la casa colindaba con una parcela donde querían construir una plaza nueva, con bancos y farolas y un mosaico en el suelo con el escudo del municipio. Le dijeron que era una buena oferta, que la casa llevaba años sin mantenimiento, que era lo más sensato. Encarnación llegó a Mirabal con la intención de quedarse una semana, firmar los papeles y regresar a la ciudad donde vivía su hija pequeña y donde guardaba, en una habitación alquilada, el resto de su vida. La casa de su padre olía a cerrado y a madera húmeda. La pintura de la entrada estaba descascarillada. En la cocina, sobre la mesa, había una taza con el pozo seco de un café que Eladio debió de preparar días antes de morir, o quizás semanas, y que nadie había retirado porque nadie había entrado. Encarnación dejó la maleta en el suelo. Miró la taza. No la tocó. Estaba todavía en la entrada, con el abrigo puesto y el bolso en el brazo, cuando escuchó pasos en el zaguán de la casa de al lado. Una puerta, un carraspeo, y luego la voz de un hombre mayor, desde el otro lado del muro medianero. ¿Es usted la hija de Eladio? Se asomó por la ventana lateral. Un hombre de unos 70 años, con una chaqueta de pana marrón y las manos grandes de quien ha trabajado siempre con ellas, estaba de pie junto al muro, sosteniéndole la mirada con una calma que no era indiferencia, sino algo más parecido al respeto. «Soy Encarnación», dijo ella. «Lo sé», respondió el hombre. «Su padre me habló de usted muchas veces. Me llamo Germán. Era amigo de Eladio desde hace más de 40 años». Hizo una pausa breve, como si midiera el peso de lo que iba a decir. «Tengo algo que darle. Cuando quiera». Encarnación lo miró un momento.
Tenía los ojos cansados del viaje y la cabeza llena del ruido sordo que deja el duelo cuando aún no ha terminado de asentarse. Mañana, dijo. Germán asintió y volvió a entrar en su casa sin más palabras. Esa noche Encarnación durmió en la cama de su antigua habitación, debajo de una manta que olía a alcanfor y al tiempo detenido de los armarios que nadie abre. La calefacción no funcionaba. Encendió el brasero viejo que encontró debajo de la escalera, con unos trozos de leña apilados junto a la pared que su padre debía de haber preparado con meses de antelación, con esa costumbre de los hombres del campo de dejar las cosas listas para cuando hagan falta. Durmió mal. Soñó con el castaño. A la mañana siguiente, Germán llegó puntual, con una caja de madera bajo el brazo. Era una caja de las de fruta, de las antiguas, con las tablas encajadas, con clavos pequeños y una tapa que abría sin llave. La dejó sobre la mesa de la cocina, al lado de la taza de café que Encarnación había retirado ya y lavado esa mañana, casi sin darse cuenta, como un gesto automático de orden que no quería analizar demasiado. Su padre me dio esto hace 3 semanas, dijo Germán. Me dijo que si él no llegaba a dársela a usted mismo, que se la guardara hasta que viniera. Me pidió que no la abriera, y no la abrí. Encarnación miró la caja. Tenía algo escrito en la tapa con un rotulador negro, con la letra apretada y ligeramente torcida de su padre. Para Encarnación. Las cosas que no supe decirte. No dijo nada durante un momento largo. ¿Quiere que me quede?, preguntó Germán. No, respondió ella. Gracias. Germán salió sin hacer ruido. La puerta de la cocina quedó entornada, y por la rendija entró un soplo de aire frío que olía a tierra mojada y a las últimas hojas del castaño. No son papeles de herencia, son 40 años de silencio hecho letra. Encarnación no abrió la caja de inmediato. La dejó sobre la mesa y fue a encender el fuego en la chimenea de la sala, que tardó en prender porque la leña estaba algo húmeda, y tuvo que usar 3 cerillas y un puñado de astillas finas que encontró en el cesto de la entrada. Cuando por fin las llamas tomaron fuerza y el calor empezó a extenderse por la habitación, volvió a la cocina, puso agua a calentar, preparó una taza de té con una bolsita que encontró en el armario de su padre, y entonces, con las 2 manos alrededor de la taza caliente, se sentó frente a la caja. Las cartas estaban ordenadas por fecha. La primera era de abril de 1981, la última de febrero de este año, escrita 3 semanas antes de morir. Eran 147 cartas. Encarnación sacó la primera con cuidado. El papel estaba amarillento pero entero, doblado en 3 partes, con la precisión que su padre ponía en todo lo que hacía con las manos. La letra era más firme que la de los últimos años, más joven, con los trazos seguros de un hombre de 45 que aún no sospechaba que iba a pasar la mayor parte de su vida escribiendo cartas que no enviaría nunca. Encarnación. Hoy planté los ajos. Vino la Trini a preguntar si necesitaba algo, y le dije que no. El castaño está dando muchas castañas este año. Me pregunto si en la ciudad también hay castaños, o si allí la gente no tiene tiempo para esas cosas. No sé si te escribo esto para mandártelo o para recordar que existes. Probablemente lo segundo. Tu padre, Eladio. Encarnación leyó la carta 2 veces. La dejó sobre la mesa con cuidado, como si el papel pudiera romperse si lo soltaba demasiado rápido. Luego sacó la segunda. Encarnación. Nevó 3 días seguidos. El tejado aguantó, pero hay una gotera en el cuarto del fondo que tendré que arreglar en primavera. El Saturio, que era el que siempre me ayudaba con esas cosas, se fue a vivir con su hija a Salamanca. No sé quién me ayudará ahora,
Supongo que lo arreglaré solo. Lo hago casi todo solo desde hace tiempo, y tampoco está tan mal. Tu padre, Eladio. Leyó durante horas. El fuego fue consumiéndose despacio, y ella fue echando leña sin levantarse de la silla, con el movimiento automático de alguien que ha crecido en una casa con chimenea y que recuerda ese gesto con el cuerpo, aunque la mente esté en otro sitio. Las cartas hablaban del pueblo, de las cosechas, de los vecinos que morían, uno por uno, con la constancia triste con que se van vaciando los pueblos pequeños, de los niños que nacían en las pocas familias que quedaban, de los inviernos, que según Eladio, cada año eran más largos o él los notaba más, porque ya no había nadie con quien hablar, de los domingos en que iba a misa y saludaba a las mismas 4 personas de siempre, de los veranos en que el huerto daba más tomates de los que podía comer y se los llevaba a Germán, porque si no, se pudrían, y entre medias, a veces, algo sobre ella. Una pregunta que no era pregunta, una observación que no juzgaba, pero que dolía igual. Encarnación. Hoy cumples 40 años. Supongo que estarás celebrándolo con Aurelio y los niños. Supongo que habrá tarta. Aquí también hice una, de las de almendra, que siempre te gustaron. La comí solo con un café. Estaba buena. Encarnación. Me enteré de que Aurelio os dejó. Te lo dijo Trini a una que le dijo a otra. No sé si llamarte. Me parece que si no me has llamado tú, es porque no quieres hablar de ello. No te llamo. Pero pienso en ti. Encarnación. Esta primavera no planté las habas. No sé por qué. Supongo que no tenía ganas. O supongo que plantar habas para uno solo es demasiado trabajo para poca recompensa. Tu madre siempre decía que las habas eran para compartir. Tenía razón en casi todo. Encarnación no lloró mientras leía, o quizás lloró un poco, de la manera en que llora la gente que lleva muchos años siendo práctica, casi sin que se note, con los ojos húmedos, pero la postura derecha y las manos quietas sobre el papel. Lo que sí hizo fue quedarse. Esa tarde, cuando debería haber ido al ayuntamiento a confirmar su cita con el secretario para los papeles de la venta, llamó por teléfono y dijo que necesitaba posponer. La voz al otro lado fue amable, pero ligeramente contrariada, que entendía perfectamente, que ya buscaban otro hueco, que el asunto de la plaza llevaba tiempo planificado y que esperaban poder cerrarlo antes de que terminara el año. Lo entiendo, dijo Encarnación. Necesito unos días. Colgó. Salió al huerto. El huerto de su padre era un rectángulo de tierra de unos 20 metros de largo, con los bordes marcados por piedras planas que Eladio había ido colocando a lo largo de los años, con esa geometría sencilla y funcional de los hombres que construyen sin planos, pero con mucho orden. Las últimas cosechas habían dejado los surcos vacíos y algo endurecidos por el frío de octubre, pero la tierra era buena, de ese color oscuro y húmedo que no engaña. Junto al muro del fondo había una higuera torcida, y al lado, las cañas secas de lo que habían sido, probablemente, las últimas judías verdes del año. Encarnación se agachó y cogió un puñado de tierra. La apretó entre los dedos. Olía a mineral y a raíz y al otoño quieto de los valles que no dan al mar. Era un buen huerto, dijo una voz desde el muro. Germán estaba apoyado al otro lado, con los brazos sobre las piedras, observándola con esa misma calma de la mañana anterior. Sí, dijo ella, sin soltarse la tierra de la mano. Lo cuidó hasta que no pudo más. El último verano ya no podía agacharse bien, pero seguía viniendo a mirar. Le gustaba mirar. Encarnación no respondió. Germán tampoco siguió hablando. Estuvieron así un rato, con el silencio del huerto entre los dos y el sonido lejano
de un cuervo en los chopos del camino. ¿Leyó las cartas?, preguntó él al final. Algunas, dijo ella. Son muchas, ¿verdad? 147. Germán asintió, como si ese número no lo sorprendiera. Empezó a escribirlas cuando usted se fue. Yo le pregunté una vez por qué no las mandaba. Me dijo que si las mandaba, usted vendría por obligación. Y que él no quería que nadie viniera por obligación. Encarnación se levantó despacio. Se limpió la tierra en el pantalón. Era un hombre muy testarudo, dijo. Era un hombre muy orgulloso, la corrigió Germán con suavidad. Que es distinto. Los días siguientes, Encarnación estableció una rutina que no había planeado. Se levantaba con la luz, que en octubre en Mirabal, llegaba tarde y se iba pronto. Y lo primero que hacía era encender el fuego en la chimenea. Luego, preparaba café en la cafetera italiana de su padre, que había estado en el mismo cajón durante décadas y que funcionaba perfectamente. Se sentaba a la mesa de la cocina con el café y las cartas, y leía durante 2 o 3 horas, con lentitud, sin saltarse ninguna. A media mañana salía al huerto o daba una vuelta corta por el pueblo, que en octubre estaba casi vacío de turistas y lleno de ese silencio particular, de los lugares que han aceptado su propia quietud. Saludaba a las 2 o 3 personas que encontraba. La Antonia, que tendía la ropa en la plaza y que la recordaba de cuando era niña. El Bienvenido, que tenía la ferretería y que le vendió 3 botes de pintura para la entrada sin preguntarle nada. Por las tardes, Germán pasaba a veces a tomar un café. Se sentaban en la cocina con el fuego encendido y hablaban poco, pero lo poco que decían tenía el peso específico de las conversaciones entre personas que no necesitan llenar el silencio. Encarnación fue descubriendo, carta a carta, una historia paralela a la suya, pero que había transcurrido en sentido contrario. Mientras ella construía una vida nueva en la ciudad, su padre había pasado 40 años construyendo en el papel la vida que hubiera querido que ella conociera. Las cosechas, sí. Los vecinos, sí. Pero también sus reflexiones de domingo, sus dudas sobre si había hecho bien en no insistir más cuando ella se fue, su alivio cuando supo por terceros que sus nietos estaban sanos, su tristeza seca y sin dramatismo cuando murió Aurelio de un infarto 3 años atrás. Y al final, la última carta, la que Eladio escribió 3 semanas antes de morir, con una letra más temblorosa que las anteriores, pero igual de precisa en lo esencial. Encarnación. Sé que estoy cansado de una manera que ya no se arregla con dormir. No lo digo con miedo, sino como se dice, el tiempo que hace. Es lo que es. Te escribo esta carta que tampoco voy a mandar, como todas las demás, pero esta vez quiero decirte algo que en las otras no me atreví a decir. No vendas la casa. No porque sea mía, que ya no lo será, sino porque es tuya también, aunque no hayas estado. Aquí está tu madre. Aquí están tus abuelos. Aquí está la tierra que plantaron antes de que ninguno de nosotros supiéramos lo que era una ciudad. Si la venden para hacer una plaza con bancos de hierro, no quedará nada. Y yo no quiero que no quede nada. Sé que es mucho pedirte, pero te lo pido igual. Tu padre, Eladio. Encarnación leyó la carta 3 veces, la última vez en voz alta, en la cocina vacía, con la voz casi firme y el fuego crepitando detrás de ella. Luego dobló el papel, lo devolvió al sobre y lo puso encima de las demás cartas con mucho cuidado. Se quedó mirando la caja durante un tiempo que no supo calcular. Por la ventana de la cocina se veía el huerto vacío, y al fondo, el muro de piedra con la higuera torcida y el cielo gris de octubre. En algún lugar detrás del pueblo
sonaba el arroyo que bajaba de la sierra, ese sonido constante y sin prisa que era el fondo sonoro de toda su infancia. Al día siguiente fue al ayuntamiento. El secretario se llamaba Marcos y era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y una manera de hablar que mezclaba la amabilidad burocrática con la impaciencia real de alguien que lleva semanas esperando que se firmen unos papeles. «Los documentos están listos desde hace tiempo», dijo, desplegando una carpeta sobre el escritorio. «Solo necesitamos su firma aquí, aquí y aquí. El precio está fijado por tasación oficial. Es una operación sencilla». Encarnación miró los papeles. «¿Qué van a construir exactamente?» «Una plaza, con zona verde, bancos y una fuente central. El ayuntamiento lleva años planificándolo. Va a darle vida al centro del pueblo». «¿Y la casa?» «La casa se derriba. Es lo que está previsto». Marcos hizo una pausa y añadió, con un tono que pretendía ser comprensivo. «Entiendo que es difícil, pero la casa lleva años en mal estado. El tejado tiene una filtración importante. Hay humedad en la planta baja. El mantenimiento sería costoso y usted vive lejos». Encarnación asintió despacio. Miró los papeles otro momento. Luego los cerró con la palma de la mano, con un gesto tranquilo y definitivo. «No voy a firmar hoy», dijo. Marcos parpadeó. «Señora Vidal, entiendo que...». «No voy a firmar hoy», repitió ella con la misma voz de antes. «Necesito pensarlo un poco más. Si tienen otro plazo urgente, pueden decírmelo, y lo consideraré. Pero hoy no». Salió del ayuntamiento con el mismo paso con que había entrado. En la plaza, un gato amarillo estaba tumbado en el borde de la fuente vieja, con el sol de mediodía cayendo sobre sus orejas. Encarnación se sentó en un banco de madera y se quedó mirando el gato durante un rato sin pensar en nada concreto, que es la manera en que a veces se toman las decisiones importantes. Germán le explicó esa tarde que el tejado tenía una gotera en el ala norte, pero que la estructura estaba bien, que el muro del huerto se había desplazado un poco en la parte de la higuera, pero que no era urgente, que la fontanería de la planta baja necesitaba revisar una junta, pero que lo demás funcionaba. «¿Cómo sabe todo eso?», preguntó Encarnación. «Porque su padre y yo lo revisábamos cada otoño», dijo Germán. «Desde que él ya no podía subir al tejado, lo hacía yo. Y él me miraba desde abajo y me daba instrucciones». Encarnación lo miró. «¿Cuántos años llevan siendo vecinos?» 42. «Desde que yo llegué a Mirabal con mi mujer, que era de aquí. Ella murió hace 8 años. Desde entonces, su padre y yo tomábamos café todas las mañanas. Era nuestra costumbre». Hubo un silencio. Afuera, el viento movía las últimas hojas del castaño. «Mi padre nunca me contó que tenía un amigo así», dijo Encarnación. «Su padre no era hombre de contar las cosas», respondió Germán. «Las hacía». Contar era otra cuestión. Los días se fueron alargando sin que Encarnación tomara ninguna decisión formal, que es también una manera de decidir. Llamó a su hija, que vivía en Barcelona, y le explicó lo de las cartas. La hija, que se llamaba Sara y tenía 36 años y una vida que no cabía fácilmente en paréntesis, escuchó en silencio y luego dijo: «Mamá, haz lo que necesites». Era una frase ambigua, pero bien intencionada, y Encarnación la aceptó como tal. Llamó también al ayuntamiento para decirles que necesitaba un mes más. Hubo cierta resistencia, algunos correos formales, algunas menciones al proyecto de la plaza y a los compromisos ya adquiridos. Encarnación respondió con educación y con firmeza, que es la combinación más difícil de rebatir. Mientras tanto,
Fue arreglando cosas. Primero la gotera. Llamó a un tejero de un pueblo cercano que subió al tejado un martes por la mañana y encontró 3 tejas desplazadas y una viga que necesitaba refuerzo. El tejero se llamaba Eusebio y tenía manos que parecían hechas de la misma piedra que los tejados, y trabajó durante 4 horas sin quejarse ni hablar demasiado, que son las 2 virtudes principales de un buen artesano. Encarnación le pagó en efectivo, como pedía. Luego la junta de la fontanería, que resultó ser menos complicada de lo que Germán había temido. Y la pintura de la entrada, que aplicó ella misma en 2 mañanas, con una brocha ancha y un pincel fino para los bordes, escuchando la radio de la cocina, que recibía 3 emisoras con claridad y el resto en estática. La casa fue cambiando de manera gradual y casi imperceptible, como cambian las casas cuando alguien las habita de verdad. No de golpe, sino en pequeños ajustes que van acumulándose hasta que un día entras y el espacio huele diferente, tiene otra temperatura, responde de otra manera al sonido de los pasos. Germán observaba los cambios con una discreción que no era indiferencia. A veces pasaba con alguna herramienta que hacía falta. A veces le traía tomates de su huerto, que todavía tenía algunos tardíos, o una botella de aceite de su propio olivo. Una mañana apareció con una manta nueva, doblada en un paquete con papel de estraza. La que está en el armario del cuarto tiene polillas, dijo. Lo sé, dijo Encarnación. Ya la tiré. Pues esta es de lana merina, caliente. La dejó sobre la mesa de la cocina y se fue sin esperar las gracias. Esa noche, Encarnación durmió con la manta nueva y por primera vez, desde que había llegado a Mirabal, durmió bien, con ese sueño profundo que dan las casas cuando dejan de ser ajenas. Y hay una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Qué hay entre Encarnación y Germán? ¿Y qué hará el ayuntamiento cuando termine el mes? El secretario Marcos apareció una tarde de noviembre, sin avisar. Llamó a la puerta y esperó en el umbral con la carpeta bajo el brazo y la misma expresión de amabilidad administrada con que lo había recibido en su despacho. Detrás de él, un poco apartado, estaba un hombre que Encarnación no conocía, con un abrigo oscuro y un maletín de cuero que no encajaba con el pueblo. «Siento molestarla en casa, señora Vidal», dijo Marcos. «Le presento al señor Herranz, que representa a la constructora que tiene el contrato para la plaza. Han venido expresamente desde la ciudad, porque el proyecto tiene compromisos de financiación con fecha límite». El señor Herranz asintió con una inclinación de cabeza que pretendía ser cordial. «Entendemos que es una situación delicada», dijo, con esa voz suave que usan los hombres acostumbrados a comprar cosas. «Por eso, hemos venido personalmente, para ver si podemos llegar a un acuerdo». Encarnación los miró un momento. Luego se apartó de la puerta. «Pasen», dijo. «Les pongo café». Se sentaron en la cocina. El fuego estaba encendido. La caja con las cartas estaba sobre la repisa de la chimenea, donde Encarnación la había puesto hacía días porque le gustaba tenerla cerca. El señor Herranz puso sobre la mesa una hoja con una cifra. «Esta es nuestra oferta revisada», dijo. «Es superior a la tasación oficial. Creemos que es más que justa». Encarnación miró la cifra. Era, efectivamente, una cifra considerable. «La casa lleva muchos años abandonada», continuó Herranz, con el mismo tono suave. «La inversión para ponerla en condiciones sería importante. Y usted tiene su vida en otra parte, si no me equivoco». «No se equivoca», dijo Encarnación. «Entonces», dijo él, con una sonrisa que era casi una conclusión, «la oferta habla por sí sola». Encarnación tomó un sorbo de café, dejó la taza, miró al señor Herranz
con esa calma de quien ya ha tomado una decisión, pero no siente ninguna prisa por anunciarla. ¿Saben cuántas casas había en Mirabal cuando yo nací?, preguntó. Herranz la miró, algo desconcertado por el giro. No tengo ese dato, me temo. 112, dijo Encarnación. Ahora quedan 38 habitadas. En 20 años, si el ritmo sigue, quedarán 15. Hizo una pausa. Mi padre escribió 147 cartas que nunca me envió. En todas ellas hablaba de este pueblo, de las cosechas, de los vecinos, de los inviernos. Miró la caja sobre la repisa. La última me pedía que no vendiera la casa. Me parece razón suficiente. Herranz abrió la boca y la cerró. Señora Vidal, intervino Marcos con tono conciliador. Entiendo el valor sentimental, pero desde el punto de vista práctico, no voy a vender la casa, dijo Encarnación. Ahora, si quieren más café, con mucho gusto. Si no, los acompaño a la puerta. Herranz recogió la hoja de la mesa con un movimiento controlado que no era ira, pero que se le parecía. Se levantó. Dijo algo sobre que el ayuntamiento tendría que reconsiderar el proyecto, que había plazos legales, que el acuerdo de financiación tenía condiciones específicas. Encarnación lo escuchó con atención. Todo eso es posible, dijo. Pero esta casa no es parte de esos plazos. Es mía. Los acompañó a la puerta. Los vio alejarse por el camino, el señor Herranz con el maletín y el abrigo oscuro que desentonaba con el barro de noviembre y con todo lo demás. Cuando volvió a la cocina, Germán estaba en la puerta trasera, que Encarnación había dejado entornada. Había escuchado, evidentemente, aunque nunca lo admitiría. ¿Y bien?, dijo él. No vendo, dijo ella. Germán asintió. Luego, sin más comentario, se sentó en su silla habitual y puso las manos sobre la mesa. Entonces, habrá que arreglar el muro del huerto antes de que lleguen los hielos, dijo. Encarnación se rió. Fue una risa breve y un poco sorprendida, de esas que salen cuando el cuerpo recuerda que sabe cómo hacerlo. Diciembre llegó con niebla. La niebla en los valles de Mirabal tiene una textura densa y blanquecina que lo borra todo excepto los perfiles más cercanos: el muro del huerto, el castaño, la ventana de la casa de Germán, con su luz amarilla de las mañanas. Encarnación terminó de leer todas las cartas en la primera semana de diciembre. La última tarde que leyó, cuando llegó al final de la carta final, permaneció sentada durante mucho tiempo con el papel en las manos y el fuego consumiéndose. Luego ordenó todas las cartas por año. Las ató con un cordel de cocina que encontró en el cajón de los utensilios y las devolvió a la caja. La puso en la estantería del pasillo, entre dos libros de su padre, un diccionario de agricultura y una novela de un autor andaluz cuyo nombre no recordaba. Esa noche, Germán trajo una botella de vino tinto de una bodega del pueblo de al lado, que, según dijo, hacía el mejor vino de la comarca, aunque no lo supiera casi nadie. Encarnación sacó 2 vasos de los que guardaba en el armario alto de la cocina, los que su madre reservaba para las ocasiones, y los llenó sin preguntar si era demasiado tarde o demasiado pronto para el vino. Bebieron despacio, con el fuego encendido y la niebla de diciembre apoyada contra los cristales de la ventana. ¿Cuánto tiempo lleva planeando quedarse?, preguntó Germán. Encarnación pensó en la respuesta durante un momento. Desde que leí la segunda carta, dijo. Aunque tardé 3 semanas en admitirlo. Germán asintió. Giró el vaso entre los dedos. Su padre estaría contento. Mi padre era demasiado testarudo para estar contento de manera visible, dijo ella. Pero sí, creo que sí. Hubo un silencio que no era incómodo, sino todo lo contrario.
de esos que solo ocurren entre personas que ya han pasado el período en que sienten que deben llenarlo. Mi mujer, dijo Germán después de un momento. Cuando supo que estaba enferma, me pidió que no dejara que la casa se cerrara, que siguiera haciendo que entrara la luz, que no dejara los cuartos sin usar. Hizo una pausa. No siempre lo conseguí. Los primeros años eran difíciles. Pero lo intenté. Encarnación lo miró. Aquí también hay una gotera que arreglar, dijo, señalando con un gesto vago hacia el techo. Por si alguna vez necesita trabajo. Germán se rió entonces, una risa baja y tranquila, de la misma clase que la de ella un poco antes. Y bebieron el resto del vino sin decir mucho más, con el sonido del fuego y el de la niebla quieta al otro lado del cristal. En enero, Encarnación llamó a Sara y le dijo que no iba a volver a la ciudad, o que volvería para recoger sus cosas, pero que Mirabal iba a ser su casa a partir de ese momento. Sara escuchó. Luego dijo: «Mamá, ya lo sabía desde el primer mes». Y Encarnación pensó que su hija era más lista de lo que ella le daba crédito. Arregló el muro del huerto con Germán en los días buenos de enero, que son pocos, pero existen. Pusieron las piedras de vuelta en su sitio con una mezcla de mortero que Germán hizo con la misma destreza tranquila con que hacía todas las cosas, y reforzaron la base con tierra compactada. La higuera quedó bien sujeta entre el muro renovado y el suelo del huerto, y Encarnación decidió no podarla ese año y dejar que recuperara su forma torcida sin interferencias. Compró semillas, habas, tomates, pimientos, lechugas para principios de primavera. El sobre con las semillas de habas lo encontró en la ferretería de Bienvenido, que tenía un expositor junto a la puerta con paquetes de colores vivos. Eran habas de vaina larga, las mismas que aparecían mencionadas en varias de las cartas de su padre. Esta primavera las habas salieron bien. Eran de las de vaina larga, que dan más trabajo, pero tienen mejor sabor. Las guardó en el cajón de la cocina hasta que llegara el momento de plantarlas. El secretario Marcos la llamó a finales de enero. Su tono había cambiado ligeramente. Le dijo que el proyecto de la plaza había sido modificado, que el arquitecto municipal había propuesto una alternativa que no implicaba el derribo de la casa, sino un diseño diferente que aprovechaba el espacio disponible en la parte norte de la parcela colindante, que el ayuntamiento había aprobado la modificación en sesión del Pleno. ¿Significa eso que ya no necesitan mi terreno?, preguntó Encarnación. Significa que el proyecto puede realizarse sin incluir su parcela, dijo Marcos. Seguimos interesados en adquirirla si usted cambia de idea en el futuro, pero no hay presión. Gracias, dijo Encarnación. Que les salga bien la plaza. Colgó. Salió al huerto. La tierra estaba fría y dura todavía, pero en el rincón más protegido, donde el muro nuevo daba sombra al mediodía, pero el sol de la tarde llegaba directo, ya había algo verde asomando entre las piedras. No sabía qué era. Quizás alguna semilla que su padre había dejado enterrada sin querer, o quizás una de esas plantas que saben exactamente cuándo volver. Se agachó y lo miró de cerca. Era, pensó, una haba silvestre, o algo muy parecido. La primavera llegó tarde a Mirabal, como siempre. En marzo todavía nevaba a ratos, y las mañanas eran heladas, pero en abril el castaño empezó a sacar hojas, y en el huerto los primeros brotes verdes de las habas que había plantado en febrero asomaron sobre la tierra oscura con esa terquedad silenciosa que tienen las cosas que crecen. Encarnación los miraba cada mañana antes del café. Era un gesto que no había planeado, que simplemente había ocurrido,
como ocurre en la mayoría de los gestos que se convierten en costumbre, porque responden a algo real. Germán venía a veces a mirar también. Se ponía a su lado con las manos en los bolsillos y los dos observaban los brotes durante un momento sin hablar, que es la mejor manera de ver crecer las cosas. Una mañana de abril, con el sol ya suficiente para quitar el frío de las 9, Sara llegó sin avisar demasiado, con una mochila pequeña y la cara de quien ha hecho un viaje largo y no se arrepiente. Encarnación la esperaba en la puerta, porque la había llamado desde el autobús de la provincia. Se abrazaron en el umbral con la solidez de los abrazos entre personas que saben que no necesitan el abrazo para quererse, pero que lo hacen igualmente porque está bien recordarlo. Sara miró la casa, la fachada recién pintada, el huerto con sus filas ordenadas de brotes, el muro renovado, el castaño con sus hojas nuevas moviéndose en el viento de la mañana. «Está bien, mamá», dijo. «Sí», dijo Encarnación. «Lo está». Germán los saludó desde el muro con un gesto de la cabeza que era su manera de decir bienvenida. Sara lo miró y luego miró a su madre con una expresión que era una pregunta sin palabras. Encarnación no respondió a esa pregunta en ese momento, que es también una forma de responder. Comieron los tres en la cocina, con la puerta trasera abierta y el aire de abril entrando desde el huerto. Germán había traído queso curado de una granja del camino de la sierra y pan de hogaza que compraba siempre en la panadería de Trini, que sobrevivía en el pueblo con la misma terquedad que el castaño. Hablaron de cosas pequeñas, de la cosecha que venía, de si el tejado iba a aguantar bien el invierno siguiente, de los vecinos nuevos que habían llegado en otoño, una pareja joven de la ciudad que querían hacer queso artesanal y que preguntaban mucho, pero aprendían rápido. Después de comer, Sara ayudó a Encarnación a plantar los últimos pimientos en el huerto, mientras Germán afilaba una azada apoyado en el muro con esa actitud suya de estar y no interferir, que era una manera de acompañar que Encarnación había aprendido a reconocer y a agradecer. El sol de la tarde caía largo y dorado sobre el huerto, sobre las manos de Encarnación en la tierra, sobre los brotes de las habas que ya llevaban casi un palmo de altura. Era, pensó Encarnación, exactamente esto lo que su padre intentaba describirle en las cartas. No las palabras, sino esto: el olor de la tierra en abril, el sonido del viento en el castaño, la presencia de alguien que no necesita explicaciones. Desde la ciudad no lo había podido entender. Algunas cosas solo se entienden desde dentro. Esa tarde, cuando Sara ya se había dormido en la habitación del fondo y la casa estaba en silencio, Encarnación se sentó en la cocina con el fuego bajo y sacó la última carta de su padre de la caja. La leyó una vez más, despacio, con la voz de él que ya había aprendido a reconocer en cada línea. «No vendas la casa. Aquí está todo lo que quedaba de los que vinieron antes». Dobló la carta, la devolvió al sobre, la puso encima de las demás. Luego salió un momento al huerto, porque le apetecía ver el cielo de la noche sobre Mirabal, que en abril ya está limpio y lleno de estrellas, con ese descaro que solo se permite donde no hay demasiada luz artificial. Se quedó de pie, con los brazos cruzados y los ojos en el cielo durante un momento. Las habas de su padre iban a estar listas en junio. Eso es lo que yo sé de Encarnación Vidal, vecina de Mirabal, que llegó con una maleta pequeña y la intención de quedarse una semana y se quedó a plantar habas de vaina larga en el huerto de su padre. A veces la vida nos lleva muy lejos del lugar donde nacimos, y esa distancia se vuelve tan grande y tan larga que ya no sabemos si el camino de vuelta existe. Pero hay casas que no cierran del todo
aunque nadie las habite. Hay padres que escriben 147 cartas en silencio porque no saben pedir que volvamos, pero que dejan la leña apilada junto a la pared por si acaso. Encarnación nos recuerda que es posible volver, que volver no siempre significa que algo salió mal, sino que a veces algo lleva mucho tiempo esperando que lo reclamemos, y que la tierra que plantaron los que vinieron antes de nosotros sigue ahí, oscura y fría y paciente, lista para quien quiera agacharse a coger un puñado. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si algo de lo que contó don Mateo tocó tu corazón, déjame tu comentario abajo, que los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más historias como esta. Y dime una cosa, si quieres contármela. ¿Hay algún lugar al que llevas mucho tiempo sin volver y que piensas todavía de vez en cuando, sin saber muy bien por qué?